Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Todo García. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estés escuchando. Recuerden que este episodio se puede ver tanto como en YouTube como en Spotify, dedicado 100% a Charly García, por supuesto. Nos pueden encontrar en Spotify, como les decían. Lo que tienen que hacer es seguirnos y les va a aparecer cada episodio nuevo, que trataremos de hacerlo semanalmente. Es una charla más o menos informal, con información, con noticias sobre Charly García, que por supuesto es nuestra pasión, y vamos a hacerlo, o tratar de hacerlo todas las semanas. Ya pronto esperemos con algunas entrevistas, que también va a enriquecer un poco la charla para que no me tengan todo el tiempo hablando a mí solo. Pero bueno, vamos a pasar música también, como siempre les digo. Si quieren escucharlo con música completa, lo pueden escuchar en Spotify sin ningún tipo de problema. A veces YouTube jode un poco con eso, pero bueno. El capítulo anterior, por suerte, no fue el caso, así que eso estuvo bien. Se puede escuchar completo de pe a pa, así se dice. Y nada, vamos a hablar obviamente de la lógica del escorpión. Ya falta muy poco, estamos a horas exactamente de que se pueda disfrutar por fin de la lógica del escorpión, ese álbum tan esperado de Charly que va a salir en apenas un par de horas. Así que estamos atentos a que venga eso. Vamos a tener más información sobre eso hoy. Pero antes que nada, les quiero agradecer por estar ahí. Les voy a pedir que me sigan en el canal de YouTube, que le pongan me gusta, que compartan y que le pongan la campanita para cuando aparezcan los nuevos videos les llegue a ustedes directamente y puedan verlo. Y hoy voy a dejar una consigna para que comenten también, porque es muy interesante y muy importante que comenten. Así quiero saber un poco qué piensan ustedes y charlar un poco con ustedes también. Porque esta semana, en medio de la campaña publicitaria que hay, que es bastante fuerte, les diría, de la lógica del escorpión, de Sony y Spotify se están uniendo para hacer una campaña muy importante por la pronta salida del disco de Charly. Una de las cosas interesantes que hicieron fue preguntarle a los artistas qué significa en una palabra para ellos Charly García. Ese es el disparador para que ustedes también puedan comentar. Acá abajo yo en Instagram también lo dejé, muchos ya contestaron. La semana que viene voy a leer esos comentarios, más los que dejen en este video. Y lo pueden hacer también en Spotify. Así que la consigna es la siguiente. En una palabra definan a Charly García, qué es Charly García para ustedes y por qué. Si pueden explayarse, mejor. Así la semana que viene leemos los comentarios. Y de paso podemos contactarnos un poco más a través de los comentarios y que no sea solamente una sola voz que hable. Me interesa que hablen todos. Así que está buenísimo porque supongo que todos estarán apasionados por Charly como estoy yo. Así que por eso están acá mirando este video o escuchando este podcast. Nada, bienvenidos y espero que disfruten de este Todo García podcast del día de hoy. Vamos en una primera instancia entonces a repasar un poco los temas que tenemos para el día de hoy. Son varios temas, obviamente siempre girando en torno a la figura de Charly García. Y los que no tiene atrapado en esta semana es nada más y nada menos que la inminente salida de la lógica del escorpión. Faltan horas para que salgan. Tenemos más información. Tenemos algo más que nos trajo la revista Rolling Stone de este mes, que ya la tengo en mi poder y es lo que vamos a presentar. Y algunos temas más, algunas polémicas en las redes que hubo también esta semana con respecto a lo que es el marketing que se está dando a partir de Spotify y de Sony Music, que unieron fuerza y están muy presentes en redes, también en la calle. Y en una de las escuchas que se dio la semana pasada del disco, con invitados especiales, que generaron en algunos casos polémicas. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Otra de las cosas que vamos a hablar esta semana en este podcast Todo García es sobre dos canciones que van a estar incluidas en la lógica del escorpión, que son dos canciones que ya fueron presentadas en otro disco, en Kill Hill, que es este disco que tengo acá en mi mano, y que van a estar presentadas de diferentes maneras, según tengo entendido, en lo que va a ser la lógica del escorpión. Vamos a repasar las canciones que ya escuchamos, un poco la historia de esas canciones y nada, esperando ansiosamente que salga la lógica del escorpión. Por un lado, eso sobre la lógica del escorpión,
En la primera media hora de este podcast nos vamos a dedicar de eso seguramente. También vamos a estar repasando, como les dije, la revista Rolling Stone de septiembre, que ya salió, ya la tengo en mis manos en papel y es muy interesante, la verdad tiene varias aristas. No creo que alcance este programa para todo lo que incluye en información esta revista, pero bueno, vamos a tener otro podcast dedicado también a algunas cosas. Se puede separar en varios temas, así que creo que vale la pena repasar hoy algunos temas y la semana que viene repasar otros de la revista Rolling Stone de septiembre, que tiene la tapa nada más y nada menos que a Charly García, por supuesto. También hoy va a haber recomendaciones. Voy a recomendar un par de muestras fotográficas que incluyen al ícono nacional Charly García, por supuesto, en distintos lugares para que puedan ir, sobre todo los que están en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Muy interesante para recorrer estas muestras. Ya se van a enterar a qué me refiero, pero son muestras de fotografías de todas las épocas de Charly. Así que quédense ahí que también vamos a charlar sobre eso. Y para finalizar el programa, este septiembre obviamente es un mes sui generis, claramente. Hay un día particular de septiembre que es el día de sui generis, que es el 5 de septiembre, porque ese día se cumplieron nada más y nada menos que 49 años del adiós sui generis en el Luna Park. Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue aquel hito del rock argentino en el Luna Park, nada más y nada menos que Charly y Nito en la separación, en el adiós sui generis de 1975. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es la inminente salida de La Lógica del Escorpión. Obviamente estamos todos pendientes de eso. Y esta semana se vio muchísima movida publicitaria alrededor de lo que va a ser la salida del vinilo, sobre todo, que como sabemos va a salir el próximo 11 de septiembre, primero en formato LP vinilo y después al 12 de septiembre, a las 12 del 12 de septiembre seguramente, va a salir en Spotify para que todos podamos escucharlo. ¿Qué pasa? Sony Music y Spotify están haciendo una campaña muy importante, tanto en redes como en vía pública, y esto está teniendo una visualización muy importante de parte de todo el mundo, así que hay muchísima expectativa por lo que va a ser la salida del nuevo disco de Charly García, que es lo que nos tiene a nosotros tan apasionados para hablar todo el tiempo de esto. Y es una movida, a mí me parece que es una movida interesante y es una movida que se hace con muchísimos artistas, sobre todo con artistas que pueden llegar a vender discos en forma física, que hay muy pocos de los artistas nuevos que puedan vender muchos vinilos, por ejemplo, muchas unidades. Acá se está haciendo 7.000 unidades exclusivas, 7.000 unidades que van a ser de edición limitada, como se dice, y me parece que Sony está apostando todas sus armas, todos sus cañones a que esto se pueda vender y que después el formato físico en CD también se pueda vender y así sucesivamente. Esto también trae algunas cosas que por ahí a los que somos fanáticos de Charly nos hace un poco de ruido, la verdad, porque no sabemos cuánto Charly decide sobre toda esta movida publicitaria y de prensa. Yo creo que muy poco, pero me parece que es lógico, no solamente porque Charly está en el estado que está actualmente, que no es un estado de plenitud, pero lo que es fundamental para mí es que tenga las riendas del proyecto musical y me parece que en ese caso sí las tiene Charly García a las riendas del proyecto musical o a las riendas de lo que va a ser el disco y el concepto que plantea hacer con este nuevo CD que es La Lógica del Escorpión. Creo que eso está ya decididamente, según las críticas que escuché del disco, de los que pudieron escucharlo, me parece que es así. Charly García tomó todas las decisiones acerca de lo estrictamente musical, como en toda su carrera. Durante toda su carrera hizo lo mismo. Ahora bien, la parte de marketing, la parte de prensa, no lo maneja Charly y jamás lo manejó Charly. Si vamos al caso, nunca lo hizo. Siempre él se dedicó solamente a tocar, a ensayar, a grabar y a tocar en vivo. Y nada más. Lo otro, todo está en manos de compañías, como siempre, como pasó toda la vida y como pasó con toda la vida con un montón de artistas. Así que de eso no nos puede sorprender. Sí nos puede sorprender que por ahí personas que estuvieron muy allegadas a él durante muchísimos años no hayan estado invitadas, por ejemplo, al gran evento que fue el de escucha de famosos, que fue en Art Lab, en un lugar acondicionado específicamente para este evento, en Chacarita,
Y me pareció bien, Había gigantografías del disco, estaba presentado como una obra en sí, porque va a ser una obra para mí, el vinilo, con todas sus fotografías, con todo lo que va a incluir el vinilo, se podía apreciar sin tocarlo, por supuesto, porque estaba dentro de una caja de cristal, y muchos pudieron acceder a una escucha a la que fueron y la que no se permitía en celulares para que no haya ninguna filtración, me parece perfecto. Muchos en las redes criticaron los invitados. A mí me parece que son invitados normales. Si la compañía quiere invitar a alguien y que se difunda el evento, tiene que invitar a las personas que son famosas. Y me parece que las personas que fueron invitadas, por más que sean de otro palo, como por ejemplo Lali Espósito, o actores, actrices o influencers, incluso si haya algún influencer, no recuerdo, o presentadores de televisión, lo que sea, es para difundir el disco, y las personas que fueron porque realmente les gusta la música de Charly García. Charly es súper popular, no hay un núcleo. Charly García es popular en muchos estados de la sociedad argentina. Y me parece que si vos querés armar un evento para que le llegue a la gente que Charly García está por presentar un nuevo disco, vas a invitar a los famosos. Lamentablemente nos guste a nosotros o no nos guste. Yo preferiría que invite a la gente que realmente le gusta a Charly y que realmente estuvo a la par de Charly durante todos sus años, pero bueno, la compañía discográfica tiene su propio trayecto, tiene su propio proyecto para llevar a cabo la comunicación, en fin, de lo que es el disco de Charly, y en este caso decidió eso. Por eso me parece que la polémica no es tal, qué sé yo. Hay invitados como en un montón de eventos que organizan las compañías. Es parte del juego y me parece que en este caso Sony está poniendo muchísimo para que se pueda difundir que este disco de Charly García va a ser un hito más en la carrera de Charly García, y que se difunda lo máximo posible no me parece mal. Bueno, y como lo importante es la música para nosotros, vamos a seguir desmenuzando un poco lo que va a ser La Lógica del Escorpión, el nuevo disco de Charly que está a punto de salir. Por unas horas nos separan de tener ya el vinilo. Vamos a ir con una de las canciones que esta semana pude presentar en el Instagram de Todo García, que es Watching the Wheels, o Mirando las Ruedas, que es esa canción que va a ser uno de los covers de este nuevo disco, que es nada más y nada menos que de este álbum Double Fantasy de John Lennon del año 1980. Y es una canción que Charly ya trae de antes, ya trae de el disco Kill Hill, que lo tengo acá también. Es este disco que salió en 2010, pero que ya se había filtrado en 2007 en las redes, y que ya venía con la canción Watching the Wheels, que es así como se llama la original. Charly en este disco le pone Mirando las Ruedas, y es obviamente una de esas típicas canciones como la que hablamos también en el episodio anterior, o en el primer episodio de este año, que es la canción de los Byrds, que era Rock and Roll Star. Esta también es una versión de Charly trasladando la letra, traduciendo la letra, mejor dicho, con un significado que Charly le da majestuosamente, como hizo con muchísimas otras versiones. Ya hablamos de las versiones de Charly, y esto me parece muy importante porque va a ser la primera vez que salga completo realmente, porque como yo les decía también, en Kill Hill no salió completo. Lamentablemente salió cortado la canción. ¿Por qué? Porque justamente no tenían los permisos suficientes para poder ponerla completa, y ahora sí los consiguió finalmente. Esto es una de las razones por lo que se atrasó el disco. Después, cuando repasemos un poco la nota de la Rolling Stone, vamos a hablar un poco de los tiempos en que llevó a hacer esta Lógica del Escorpión. Y es justamente porque retrasó el disco porque no le daban los permisos. Lamentablemente tuvo años peleando Charly contra eso para que le den los permisos, porque son muy quisquillosos en ese sentido los artistas, como que no quieren que le toquen sus letras, no quieren que le cambien absolutamente ni una coma, y Charly, como sabemos, se apropia directamente de las canciones, no es que lo traduce literalmente, y este es uno de esos casos. Esta es la canción Watching the Wheels. Es una canción que ya salió, como les decía, en Kill Hill, y eso es otro de los temas a tocar, porque Kill Hill y La Lógica del Escorpión tienen una fundición en dos canciones. Después vamos a hablar de la otra, ahora mismo, en un ratito vamos a hablar de la otra, después de escuchar Watching the Wheels, que es otra de las canciones que también salieron acá, que es Break It Up.
raramente. Break It Up se llamaba en Kill Hill la canción que va a abrir La Lógica del Escorpión, que ahora se llama Rómpela. Y Mirando las Ruedas ahora se va a llamar Waging the Wheels. Pero bueno, es algo de lo que vamos a hablar en un rato. Y esta canción, Waging the Wheels, habla mucho de lo que fue esos años de John Lennon, porque recordemos que este álbum salió después de 5 años de una ausencia musical en el estudio y editando discos de John Lennon. Se tomó esa licencia para criar a su hijo John Lennon. Desde el 75 hasta el 80 no sacó nada y lamentablemente salió apenas unos días antes de su asesinato, el 8 de diciembre del 80. Así que este es el último álbum de Lennon con vida. Después salió otro álbum con algunas canciones que habían quedado de aquella grabación, pero este es el último que editó con vida John Lennon. Y nada, habla un poco la canción sobre eso. Acá tengo el disco con algunas anotaciones que hicieron. Y dice, palabras textuales de John Lennon, dice: no soy un perezoso. En la canción habla sobre eso. He hecho más en mi vida que la que harían otras personas en 10 vidas. Ser una figura pública es un trabajo de 24 horas al día. Charlie toma esta canción como propia también, porque habla un poco de lo que es ser Charly García, que tiene una emulación de ser Charly García o ser John Lennon. Obviamente John Lennon tiene una figura, es una figura mundial, y Charlie es una figura argentina, latinoamericana, que tiene un alcance ciertamente mundial, pero nunca obviamente de la estratosfera de lo que fue John Lennon. Pero bueno, se identifica muchísimo con Waging the Wheels, que empieza con la frase: dicen que estoy loco, haga lo que haga. Así que me parece una gran canción, que lo que vamos a escuchar ahora es la versión demo. Recordemos que Kill Hill, el disco que salió finalmente editado en 2010, estaba originalmente previsto que salga en 2007. ¿Qué pasó? En 2007 se filtró una versión muy parecida a lo que quería Charlie sacar en su momento, y finalmente no lo sacó justamente porque se filtró en las redes, o en ese momento se filtró en internet, no existían las redes sociales todavía. Se filtró en internet el disco prácticamente completo como lo quería sacar Charlie, y entonces desistió de sacarlo así y lo mejoró o lo cambió directamente para sacarlo recién en 2010, 4 años después o 3 años después de lo que tenía previsto, y salió finalmente este, que es un DVD, CD, que es un disco que se ve, porque tiene un DVD con algunas imágenes de sus pinturas que están muy buenos. Y nada, el disco finalmente salió en este formato. No se encuentra en Spotify, eso es rarísimo también. Cuestiones de compañías, como hablamos en el episodio anterior. Pero bueno, lo que nos queda es que La Lógica del Escorpión también va a tener canciones de Kill Hill. Así que nada, vamos a escuchar lo que es una precuela de lo que va a ser la canción que va a salir finalmente en La Lógica del Escorpión. Esto es Mirando las Ruedas, porque así lo bautizó para Kill Hill Charly García directamente desde el demo 2007. Dicen que estoy loco. Hagan lo que hagan. Y me dan cantidad de consejos buenos para nada. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender. ¿Cómo podés ser feliz si no estás en este tren? Dicen que soy vago, soñando por ahí. Y diseñan toda clase de warning para deslumbrarme.
Bueno, seguimos entonces repasando lo que va a ser o especulando lo que va a ser la lógica del Escorpión, pronto a salir, horas nos separan solamente de la lógica del Escorpión. Y lo que hicimos durante estos últimos meses o estas últimas semanas, desde que se anunció que la lógica del Escorpión iba a salir el 11 de septiembre, fue buscando retazos de distintos momentos, de distintas partes de la vida de Charlie, donde se podría ver algo de lo que iba o lo que va a ser la lógica del Escorpión. Repasamos algunas canciones que ya fueron grabadas o que estaban inéditas, pero que hubo versiones en vivo, como por ejemplo la de Rock and Roll Star, La Pelicana y el Androide, el demo de Spinetta la semana pasada. Hoy mismo escuchamos Waiting the Wheels, aquella canción Mirando las Ruedas de John Lennon, que versionara Charlie para Kill Hill en su momento. Y nada, buscando cosas durante estos meses y con la revista Rolling Stone, que es lo que vamos a repasar ahora, que cuenta el origen de esta lógica del Escorpión y en un principio habla sobre la influencia que tuvo una película, que es la película de Orson Welles de 1955, Mr. Arkadin, de donde tomó Charlie la fábula del escorpión y la rana. Mi anécdota de hoy se refiere a un escorpión. Ese escorpión quería cruzar el río y le pidió a una rana que le llevase. No, dijo la rana, no, gracias. Si dejo que suba sobre mí podrías picarme y la picadura de un escorpión es mortal. ¿Dónde, dijo el escorpión, está la lógica de eso? Los escorpiones siempre intentan ser lógicos. Si te picase caerías muerta y yo me ahogaría. La rana quedó convencida y permitió al escorpión subir sobre ella. Pero en medio del río la rana sintió un terrible pinchazo y se dio cuenta de que el escorpión la había picado a pesar de todo. Lógica, gritó la rana mientras se hundía viendo que el escorpión se ahogaba también. Esto no tiene lógica. Lo sé, dijo el escorpión, pero es mi carácter. Brindemos por el carácter. Sabemos que todos que Charlie es muy fanático del cine y sobre todo del cine clásico, del cine de los años 50, de los años dorados del cine mundial, y que realmente aprecia mucho esas películas y que haya tomado, en este caso, la lógica para la lógica del escorpión, una película de Orson Welles, no es para nada casualidad. Charlie ya lo hizo en varias ocasiones y de eso era un poco de lo que quería hablar ahora, que es esto de tomar una fábula, tomar un cuento, tomar un fragmento de alguna película o de algún texto para convertirlo en un concepto para un disco. Y esto no es nuevo para Charlie para nada. Recordemos, por ejemplo, Estaba en llamas cuando me acosté, un cuento que tomó Charlie como concepto para Say No More y también para Estaba en llamas cuando me acosté, el disco de Cassandra Lange, aquel disco que también incluye una de las canciones de lo que va a ser la lógica del escorpión, que es Te recuerdo invierno. Así que para Charlie no es nuevo. Recuerdo también, por ejemplo, que el disco Demasiado Ego tomó el cuento del flautista de Hamelin, que está presente durante todo el disco. Es extraño, pero a la vez hermosísimo cómo queda. Y también es otra de los conceptos que tomó. Bueno, Kill Hill se llama así, obviamente por Kill Bill. O sea, también ahí tomó algo del cine para meterlo en un concepto de un disco. Así que tenemos muchísimo esto de Charlie. Esto está bueno porque da para hablarlo largamente. Ahora solamente lo estoy contando como una noticia porque estamos todos con las noticias últimas de la lógica del escorpión. Pero está bueno, para más adelante lo voy a anotar para hacerlo un programa especial sobre las distintas fábulas, los distintos cuentos o los distintos conceptos que fue usando Charlie durante toda su carrera. Recuerdo también, por ejemplo, para una de las últimas giras que hizo Charlie, que fue La Torre Tesla. También surgió a partir de un documental que vio sobre Tesla. Así que el cine, las fábulas, algunos textos disparan ideas constantemente en Charlie y las traspasa muy bien a los discos. O sea que me parece que es algo que, por eso decía antes de que Charlie tiene todo el poder sobre la parte creativa de su disco La Lógica del Escorpión. Y me parece que esto es típico de Charlie y es algo que se puede apreciar muy bien en La Lógica del Escorpión, porque lo que cuenta es justamente eso, que durante la pandemia, acá lo cuenta en la Rolling Stone, estuvo viendo películas durante mucho tiempo y esta idea le surgió viendo justamente esta película de Orson Welles
Y creo que es muy importante que sepamos que esto no es nuevo para Charlie, que es algo que ya viene trayendo de hace muchísimos años y que es un concepto constante, como se dice por ahí. Bueno, otra de las partes en la que podemos dividir la revista Rolling Stone y esta última nota que salió de tapa de Rolling Stone y que tiene un texto bastante importante y que se puede separar, como les decía, en la historia de cómo comenzó esto, de lo que hablábamos recién, de cómo se le ocurrió la idea de la lógica del escorpión a partir de la película de Orson Welles de 1955. Hay una parte también que habla sobre la grabación específicamente. Y acá, sobre la grabación, hay un actor muy importante, que es Matthias Schneider, que es el ingeniero de sonido del disco completo de Charlie, y al cual la Rolling Stone pudo acceder y pudo charlar un poco con él. Y cuenta algunas cosas que son lindísimas, como por ejemplo haber grabado durante la pandemia. Recordemos que esto apareció allá por octubre del 2020. Ahí comenzó Charlie a llegar al estudio, que fue el estudio Happy Together, que es un estudio ubicado en el barrio de Caballito, y que él fue llevando algún material que tenía grabado en su tablet. Recordemos que en los últimos tiempos Charlie estuvo mucho tiempo en la cama por su problema de cadera y por sus distintos problemas de salud. No se pudo mover mucho y con una tablet pudo grabar un montón de cosas durante 4 años prácticamente, porque como les digo, esto empezó en diciembre del 2000 o en octubre del 2020 aproximadamente. Así que llevó bastante tiempo en grabar y llegaba al estudio con algunas maquetas que él hacía y en el estudio lo regrababa o le mejoraban el sonido a esa maqueta que él llevaba. Lo que cuenta Matthias Schneider es eso justamente, que el único trabajo que él tenía era mejorar esas maquetas que llevaba Charlie desde su casa para que tengan el sonido fiel que quería Charlie hacer sonar para la lógica del escorpión. Así que me parece que es una de las historias importantes, uno de los actores importantes, Matthias Schneider, de lo que va a ser la lógica del escorpión. Después también hay una entrevista a Samalea, que es el baterista, uno de los mejores bateristas que tuvo a lo largo de toda su carrera Charly García, y que acá también se fue acercando él, y cuando a medida que se acercaba al estudio y estaba Charlie le pedía que meta algunas baterías. Él hacía lo que obviamente el jefe o el artista, como Samalea lo llama Charlie, le pedía y lo hacía. Así que es otro de los actores importantes, es Samalea, que estuvo en, como les dije, que leímos la ficha técnica la semana pasada, uno de los actores muy importantes, uno de los músicos que más participó de este disco. Lo importante también, otra de las cosas muy importantes que dice la nota, es que Charlie tenía pensado este disco hacerlo él mismo, grabar absolutamente todos los instrumentos él. Acá dice a lo Prince, yo también le pondría a lo McCartney, porque recordemos que en 1970 Paul McCartney, el primer disco que saca solista después de la separación de los Beatles, fue McCartney 1 y ahí McCartney grabó todos los discos. Lo mismo hizo con McCartney 2 y McCartney 3, que justamente salió durante la pandemia, como no podía salir de su casa. McCartney grabó todos los instrumentos de su último álbum, que creo que es el último álbum que tiene hasta ahora. Y nada, es una cosa que hacen muy pocos músicos realmente en el mundo, y Charly García es uno de ellos. Charly creo que también lo hizo, bueno, con Yendo de la Cama al Living. Por más que tuvo colaboraciones como la de Pedro, la de Spinetta, en Yendo de la Cama al Living me refiero. La de David Lebón también, y el baterista Willy Turri en algunas canciones. Charly grabó absolutamente todos los instrumentos de Yendo de la Cama al Living, así que esto acá no era nuevo para Charly. Otra de las claves de lo que va a ser la lógica del escorpión, es un disco muy personal de Charly. Eso es buenísimo. Bueno, otro de los invitados que habla durante esta nota de la Rolling Stone es Kabusaki, que ya hablamos de él, que es el guitarrista Fernando Kabusaki, que estuvo con Charly desde finales del 2000 aproximadamente, no acompañándolo asiduamente, pero sí esporádicamente, y supo forjar una relación con Charly bastante importante, tanto que en este último disco, La Lógica del Escorpión, mete varias guitarras. Y lo que dice Kabusaki es que él simplemente fue al estudio
escuchó las partes que Charlie ya había grabado en su casa y las replicó en muchos casos. Así que eso también es bueno, porque la mayoría de los solos de Charlie, por ejemplo, en toda su carrera, los solos de teclado me refiero, y algunos de guitarra también, fueron muy pensados. No es que Charlie se destaca por... Lo que decía es que Charlie no es alguien que se destaque por improvisar los solos, sino es alguien que piensa mucho los solos antes de poner en sus canciones. Son solos muy precisos, con notas específicas que él quiere, y me parece que eso es lo que pudo rescatar Kabusaki para después ejecutar su guitarra. Obviamente algunas cosas habrá metido Kabusaki solo, pero la mayoría de las cosas, según él mismo, dice que le venían directamente con indicaciones de Charlie, así que eso también es buenísimo, porque durante toda su carrera Charlie se manejó de esta manera, y incluso también con las baterías. Me acuerdo que es uno de los artistas que no deja de nada librado al azar, sino que tiene todo en su cabeza, y los ejecutantes, los instrumentistas, su banda, tienen que seguir sus directivas, y en este caso también pasó lo mismo con la lógica del escorpión. Así que me parece otra de las razones por las cuales puedo llegar a creer que este disco está completamente pensado por Charlie, y para mí eso es fantástico. Bueno, otra de las cosas que destaco de la nota es que dice que la lógica del escorpión terminó de grabarse en diciembre del 2021. Ahí va la fecha que yo les digo. De octubre del 2020 a diciembre del 2021 se grabó la lógica del escorpión. Pasaron muchísimos años. Y durante el primer semestre del 2022 ya se había mezclado y se había masterizado. O sea que durante 2 años prácticamente Charlie ya lo tenía grabado, y hace 2 años de esto, porque estamos en 2024, hace 2 años que Charlie ya tenía el disco completo. Y como decíamos antes cuando presentamos la canción Waging the Wheels de Lennon, el problema era justamente Waging the Wheels. Pasa que Charlie, como les comenté antes también, lo repito una vez más, no tenía los permisos. No tenía los permisos de esa canción, por eso tardó demasiado, y finalmente los logró a los permisos, y ahora podemos tener la lógica del escorpión. Y muchos dicen que solamente porque es Charly García, seguramente le habrá llegado al oído de Yoko y de John Lennon quién es Charly García para los argentinos, para Latinoamérica y para la música del mundo, quién es Charly García, y por eso permitieron que Charlie pueda hacer el cover de Waging the Wheels y traducirla como se le plazca a Charlie. Creo que ese fue uno de los grandes problemas para que no salga la lógica del escorpión antes, porque si ya lo tenían grabado en 2022 lo podrían haber sacado antes, y tardaron demasiado, pero justamente porque Charlie no quería sacarlo sin esa canción. Bueno, hay más cosas de la lógica del escorpión en la revista Rolling Stone, pero la vamos a dejar para la próxima. Vamos a hablar de las canciones cuando podamos escucharlas. Acá hay un repaso, ya la Rolling Stone la escuchó obviamente y tiene su propia opinión. Yo voy a tomar la nota, voy a tener mi opinión formada cuando termine de escucharlo, y ahí voy a hablar de las canciones recién de la lógica del escorpión. Y para la próxima también vamos a hablar del arte de la lógica del escorpión, que es muy importante, por eso también lo quiero tener en mis manos al vinilo, y junto con lo que escribe acá la nota de la Rolling Stone vamos a sacar nuestras propias conclusiones para el próximo video, para el próximo episodio de Todo García Podcast. Pero otra de las cosas importantes de la revista son las fotos. La tapa ya es espectacular, me encanta, es una fotógrafa que Charlie aprecia mucho. Es de Nora Lezano, una de las grandes fotógrafas del rock argentino actual, y que tiene a Charlie ya desde el 99 aproximadamente, trabajando junto a él, así que después vamos a hablar de ella porque les dije que iba a recomendar una muestra. Bueno, una de las muestras de fotos también está ella. Vamos a mirar las fotos y vamos a apreciar estas fotos porque son fantásticas. Estas fotos se sacaron el 7 de agosto del 2024 en el Hotel Faena. Fue especialmente Charlie para hacer esta sesión fotográfica, y Nora Lezano sacó unas fotos hermosas para la revista. Espero que haya algunas más y que las compartan en algún momento. Pero las fotos que quedaron son buenísimas. Yo las voy a estar mostrando. Esta con el piano para la doble tapa central de Charlie es buenísima. Lo vemos a Charlie con un piano de cola en el Faena. Un hotel que a Charlie lo tiene como ya un asiduo
asistidor del hotel. Y hay otra también en un sillón, que es como la de la tapa, pero en medio hay una con un saco. Charlie con anteojos oscuros. Lo que estábamos pensando era también que en la tapa puede ser que Charlie tenga un cigarrillo y que lo hayan sacado, lo hayan borrado. Si tengo la oportunidad de hablar con Nora Lezano, que es una de las ideas que tengo de tratar de charlar con ella, se lo voy a preguntar. Pero aparentemente, porque está con la mano así y puede ser que tenga un cigarro y no se lo hayan mostrado. Por ahí puede ser por un tema de políticas de la revista, que no puede mostrar cigarrillos. Adentro también hay otra del día que Charlie tocó en el Faena también, en el Faena, que fue invitado de una banda estable que hay ahí en el Faena. Fue invitado y tocó 2 temas en aquel momento, que fue en junio, si mal no recuerdo. Después también hay una ilustración de RNDR Martínez, una ilustración en la que se muestra a Charlie en una foto que yo la conozco, esta foto no recuerdo de dónde. Creo que de una de las últimas apariciones públicas también de él, no sé si es para el cumpleaños. Y nada, aparece Charlie con algunas fotos de lo que fue la grabación del disco, algunas fotos de estos últimos años con otro músico que es un pianista muy importante, Rhodes. Y atrás de fondo los distintos discos de la carrera de Charlie y la remera también con los distintos discos de la carrera de Charlie, y en su mano un escorpión, como no podía ser de otra forma, y en su otra mano un trozo de papel con lo que es la lista de esta lógica del escorpión. Es otra ilustración que forma parte de la Rolling Stone, está muy buena, a mí me gusta, así que esto también es algo lindo para tener, que es la Rolling Stone de septiembre, que se viene con todo, por eso mismo Sony Music habrá invertido también en esto. Después hay otra parte que es lo que vamos a hablar la semana que viene, que es el arte de tapa del álbum, que fue hecho por Renata Schusheim y que tiene algunos bocetos lindos para ver también. Se los voy a mostrar la semana que viene esto porque ya no queda mucho tiempo de este podcast, así que prefiero seguir adelante. Y cuando tenga el álbum podemos hablar finalmente del arte de tapa y de las canciones de Charlie, de esta lógica del escorpión. Bueno, ahora toca hablar de lo que es el inicio de esta lógica del escorpión, que va a ser Rómpela. Le iba a decir Break It Up, pero es justamente la misma canción que salió en Kill Hill en 2010, que en su momento se llamaba Break It Up y ahora la tradujo Charlie para que se llame Rómpela y que abra este disco. Es una canción que empieza con un riff enorme, un riff bien a lo rock and roll show, diría. Y que nada, yo estuve compartiendo esta semana una de las versiones del disco que se había filtrado en 2007 de Kill Hill y después se regrabó nuevamente en el disco finalmente de 2010, que fue el oficial. Y esto es algo muy importante también en la discografía de Charlie y es algo que me da la pauta de que esto es 100% Charlie y la lógica del escorpión lo va a hacer, porque él ya viene regrabando sus propias canciones. Eso es algo que no muchos artistas lo hacen. Charlie tiene ese concepto de regrabar canciones. Yo creo que desde el 1997, cuando regrabó muchas de sus canciones para hacerlo con Mercedes Sosa en aquel Alta Fidelidad, que Charlie puso toda la instrumentación de aquel disco, produciendo musicalmente todo el disco y la voz de Mercedes Sosa cantando distintos clásicos de Charlie. Pero después lo retomó en el 98, por ejemplo, con El Aguante, a donde grabó, por ejemplo, 12 edificios dorados, que es una canción que salió en Música del Alma, aquel disco en vivo del 80, que fue grabado en el Luna Park, y que, nada, ahí por ejemplo grabó 12 edificios dorados, también grabó Tu Arma en el Sur, que es otra canción que ya había salido en un disco de Fabiana Cantilo. Y me parece que ahí le tomó el gusto a regrabar canciones porque en Influencias, por ejemplo, también del 2002, regrabó Encuentro con el Diablo, por ejemplo. También regrabó un tema del Aguante. Y es un concepto constante. Me parece que se puede tomar la obra de Charlie así también. De esa manera se puede ver la obra. Y estaría bueno hacer un ejercicio también de rever la obra con las canciones regrabadas de Charlie durante todas sus épocas. Y por eso creo que también en la lógica del escorpión ingresa una canción como Break It Up o Rómpela
y me parece que va a quedar muy bien también. Y es un guiño que para los fans de Charlie lo tenemos muy claro esto, y es así. Si, por ejemplo, se lo propones a otra persona, no lo entendería. Y creo que eso es importante para saber que este disco, La Lógica del Escorpión, va a ser también un disco Say No More, va a ser un disco Charly García, 100%. Y este es uno de los guiños que nos deja a los fans, me parece, para saber que este disco va a ser también 100% Charly. Para ir finalizando este episodio de Todo García Podcast, les voy a recomendar dos muestras fotográficas que me parece que lo van a disfrutar los fanáticos de Charly muchísimo. Una se llama Los Ángeles de Charly y va a estar en Villa Ballester, en San Martín. Y es una muestra que ya estuvo acá, yo la vi hace un par de años en el Palais de Glass, creo que estaba. Charly la visitó en su momento. Y es una muestra de 3 fotógrafas de distintas épocas de Charly. Una es nada más y nada menos que Hilda Lizarazu, con obviamente una relación inmensa con Charly. Andy Cherniavsky, por otro lado, también otra gran amiga de Charly. Y por último, una de las últimas fotógrafas, la de Nora Lezano, justamente la fotógrafa de la tapa de Rolling Stone de este mes. Hay unas fotos increíbles, ustedes pueden recorrer ahí el lugar. Se estuvo inaugurando la semana pasada y va a estar hasta el 27 de octubre en el Espacio Cultural Municipal Ballester, ahí en San Martín. Es Vicente López 2946, de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 16 a 20 se puede recorrer la muestra de fotografías que va a incluir unas fotos en tamaño enormes, que se puede apreciar muy bien lo que va a ser las fotos de distintas etapas de Charly, que está muy buena. Yo me recuerdo ya haberla visto acá y me encantó, así que se llama Los Ángeles de Charly, muy recomendada para que el que pueda ir la pueda ver. Hasta el 27 de octubre hay tiempo y también va a tener una programación muy variada. La agenda habla de muchísimas actividades que se van a desarrollar hasta el 27 de octubre, así que pueden aprovechar. Por ejemplo, el miércoles 11 se va a hacer la escucha de La Lógica del Escorpión a las 18 horas, así que ese también es un gran lugar para ir a escuchar el disco y de paso ver esta muestra de 3 grandes fotógrafas de la vida de Charly, como son Nora Lezano, Hilda Lizarazu y Andy Cherniavsky. Y otra de las muestras que le quiero recomendar esta semana es una muestra fotográfica también a cargo nada más y nada menos que del gran Miguel Grinberg, uno de los grandes escritores de nuestro rock argentino, uno de los escritores que nos contó
cómo viene la mano, así se llama uno de sus grandes libros que habla de los inicios del rock argentino y que en sus momentos libres también tenía tiempo para hacer fotografías. Fotografías aparecen de Charly, de León Gieco, de Spinetta, de músicos de aquella primera camada del rock argentino que él vivió de primera mano porque estuvo ahí. Y es una muestra que se va a dar en Naesquí, en Charlone 1400, en Villa Ortúzar, acá en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Hasta finales de septiembre va a estar. La muestra se llama Rock que me hiciste bien y, como les decía, va a reunir imágenes históricas de muchos referentes del rock argentino. Me parece que está bueno para ir a verlo. Miguel Grinberg es, como les decía, uno de los grandes escritores del rock argentino, uno de los grandes próceres del beatnik de aquella época y alguien que hizo muchísimo por la cultura argentina y que hace muy poco tiempo nos ha dejado, pero que por suerte también nos dejó un legado muy importante, sobre todo textos, y ahora nos damos cuenta también que fotografías del rock argentino de todas las épocas. Está, por ejemplo, una fotografía muy linda que es del primer show de Charly con Serú Girán en Obras del 1978, que es muy linda y es muy buena, y es de alguien que es un aficionado, diría yo, porque él a lo que más se dedicaba era a escribir. Y como también llevaba su cámara a todos lados, pudo retratar artistas en la intimidad muy importantes y también en el escenario, como por ejemplo esta que les hablo de Charly. También hay algunas de Sui Generis y hay de otros artistas como Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Papo también. Así que muchísimas fotografías muy buenas para apreciar en el espacio Naesquí, como les dije, ahí en Villa Ortúzar. Para finalizar este nuevo episodio de Todo García Podcast, vamos a hablar de lo que fue un hito histórico del rock argentino a 49 años, que se cumplió en este mes de septiembre. El 5 de septiembre de 1975 se dio la despedida histórica de Sui Generis, a lo que se dio a conocer como el Adiós Sui Generis, que fue aquel concierto histórico que dieron Charly y Nito en el Luna Park, y fue uno de los primeros grandes conciertos del rock argentino, con una convocatoria enorme. Se hicieron 2 funciones en el mismo día, aquel 5 de septiembre, y uno de los motivos por los cuales Charly se decidió hacerlo fue porque veía que había muchísima gente que lo iba a ver todos los fines de semana, los 3 o 4 conciertos que daban todos los fines de semana, y él hizo un cálculo matemático, como siempre Charly con las matemáticas se llevó muy bien. Hizo un cálculo matemático de cuántos iban a cada uno de los lugares y dijo, si junto a toda esa gente que me va a ver fin de semana tras fin de semana en un solo show, lo completo el Luna Park. Y lo completó, obviamente, porque se hicieron 2 funciones en el mismo día. Y fue la despedida de Sui Generis, finalmente, después de 3 discos de estudio. Y nada, se empezó a gestar esta despedida y esta idea de separarse, más que nada por las diferencias musicales que había entre Nito y Charly. Charly ya había evolucionado su música y había pasado con, obviamente, Instituciones, que es este disco que tengo acá, había pasado a otro plano, ya a un rock más progresivo de lo que venía haciendo con Nito, que era un rock más acústico, folk por momentos, y que Nito no se pudo o no supo adaptarse a esa vorágine que tenía Charly de cambiar año a año, porque imagínense cómo evolucionó tanto en 3 años nada más, porque Vidas del 72, Confesiones de Invierno del 73. Vida fue muy despojado, fue el primer disco de ellos, muy acústico, con algunos músicos de la pesada, eso sí, que metieron algo de rock al disco, pero la mayoría era acústico. Después vino Confesiones de Invierno, que ya incluía una orquesta, nada más y nada menos que algo orquestado ya, con una sinfónica atrás, con arreglos de sinfónica en algunas de las canciones. Y después ya vino esto que fue una locura total, que fue Instituciones, o pequeñas anécdotas sobre las instituciones, como finalmente se editó, que ya tenía una música con distintas partes en una sola canción, con una música más de rock progresivo, teclados, mini moogs, cosas nuevas incorporadas por Charly.
y que Nito por ahí no quería. No sé si no la vio o no quería hacerlo, pero eso fue uno de los motivos de la separación de Sui Generis. Y terminaron confluyendo en esta idea, que fue una idea de Jorge Álvarez, de presentarse del productor de Sui Generis, de presentarse en Luna Park y despedirse a lo Cream, que era Goodbye Cream, en aquel momento la banda histórica de Eric Clapton. Y como emulándolo acá, a Charlie se le ocurrió hacer el Adiós Sui Generis en el Luna Park, y fue un hito impresionante en la cultura argentina y en la cultura rock sobre todo, que fue una de las primeras manifestaciones de rock. Recordemos que el Luna Park se utilizaba para peleas, por ejemplo, boxísticas, y uno de los primeros conciertos fue este. Un antecedente anterior fue el famoso Rompan Todo de Billy Bond, cuando se presentó la pesada del rock and roll en el 72, y que sucedió aquellos hechos de violencia tremendos que se desataron después de una de las frases más famosas de nuestro rock argentino, que es rompan todos, cuando Billy Bond hizo pasar a los que estaban atrás de todo para que se vengan adelante a ver el show de la pesada, y se desmadró todo con el accionar obviamente de la policía, reprimiendo en medio de la dictadura, porque en el 72 todavía estamos en dictadura. Y bueno, entonces ahí por varios años Luna Park no se utilizó para grandes conciertos de rock, hasta que llegó nuevamente Charlie y Nito para hacer este Adiós Sui Generis en 2 funciones únicas en 1975, el 5 de septiembre, y hoy estamos festejando los 49 años, y septiembre es un mes que es Sui Generis total, así que nada, vamos a festejarlo escuchando obviamente una canción de El Adiós Sui Generis. Una rabia en mi cuarto me lo dice todo. No preguntes más. Tienes sábados, hembras y televisores. Tienes días para amar aún sin los pantalones. No preguntes más. Siempre el mismo terror a la soledad me hizo esperar en vano que me dieras tu mano cuando el sol me viene a Bueno, llegamos al final de un nuevo episodio de Todo García Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como lo disfruto yo haciéndolo. Esta charla sobre Charlie que tenemos semanalmente, y que espero poder seguir haciéndola. Espero que me sigan apoyando, que sigan compartiendo el link, que le pongan me gusta al video, que comenten tanto en Spotify como en YouTube. Recuerden que al principio del video dejé una consigna para que la contesten ustedes, para poder leerlos la semana que viene, que es cómo definirían a Charlie en una sola palabra y por qué, que se explayen como quieran. Y nada, eso, que sigan a nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, en TikTok, en Twitch y en Twitter. Así que nos siguen en esas redes. Y más que nada en el canal de YouTube, que es donde vamos a subir todos estos videos. Les agradezco por estar ahí. Como siempre les digo, aguante Charlie, y hasta la semana que viene. Ya con la lógica de Escorpión en nuestras manos. ¡Por fin!
Así que va a ser un episodio muy especial de la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Correte, Beethoven, que Borges no soy. Correte, Beethoven. No, ya soy harto que me digan, no me digan que es el rhythm and blues. Mamá me está bailando, mi papá está cantando los blues. Esto es lo que hago cuando no estás tú. Yo se me sube la fiebre, no puedo más de amor. Las cosas andan mal, pero van a andar peor. Ya lo dijo la Biblia, siempre que llovió paró. Correte, Beethoven, correte, Beethoven. I have the rockin' pneumonia, I have good feel the blues. Yeah, my heart get the rhythm, and my soul get the rhythm and blues. I roll over Beethoven, I'm rocking it 2x2. You know you'll be as you like it. I'm moving over and I'm be as you like it. Rolling over and down, rolling over, babe. Roll over Beethoven, I'm a rigger, I'm a rhythm, I'm blue.